important el compliment de la llei, és important el compliment de les decisions judicials, però que també hi ha un bé superior que és la convivència ciutadana. Con una decisión que nos parece la más razonable y la que engloba toda esa solución, la suspensión del referéndum convocado para el día 1 de octubre. Buenas noches. Seguimos en el Día de la Marmota, en el que se ha convertido el golpe de Estado proclamado y anunciado por los separatistas catalanes y denunciado reiteradamente por el Gobierno de España, que sigue amagando y poco más. Lo vemos ya en las 5 W. No por esperado deja de sorprendernos que efectivamente los responsables políticos de los Mossos d'Esquadra hayan abandonado hoy la cumbre policial celebrada en Barcelona, argumentando que ellos cumplirán el legítimo mandato del pueblo catalán. La traducción de esta respuesta tan aparentemente ambigua es muy simple. Se reafirman en su desobediencia a la justicia, a la fiscalía y a la ley española, refugiándose en lo que sus mandos políticos interpretan como un mandato popular. Abrir los colegios y las urnas el día 1 de octubre. Es evidente que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional podrán confiar en la actuación de sus compañeros de la Policía Autonómica catalana. Y todo esto a 72 horas escasas de la celebración del referéndum del próximo domingo, jaleada durante las últimas jornadas con más fuerza, si cabe, por los estudiantes universitarios, un sector de la Iglesia catalana y los líderes del procés, como por ejemplo Raúl Romeva, que ha llegado a presentarse ante la Unión Europea como el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de la nación catalana. El canciller catalán ha vuelto a decir que si gana el sí, 48 horas después proclamarán unilateralmente la independencia, desmintiendo así, al menos internacionalmente, lo manifestado por el presidente del Gobierno, que forma parte, y por el PDeCAT. Mientras Puigdemont continúa delinquiendo en absoluta libertad, no tiene ni el pudor de ocultar que patrocina y participa en la impresión ilegal de papeletas, sus acólitos, Esquerra, las CUP y Podemos, continúan agitando a la sociedad catalana con la impagable colaboración de un sector de la Iglesia que se ha posicionado abiertamente a favor del referéndum, ofreciendo incluso los templos como colegios electorales, así como la Consejería de Sanidad en una decisión insólita. Pondrá las urnas de los colegios en los centros de salud que por su propia naturaleza permanecerán abiertos 24 horas al día, todos los días del año, y ninguna autoridad puede proceder a clausurarlos. Un escenario muy poco tranquilizador. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. No hace falta tener el don de la clarividencia para vaticinar lo que el domingo puede llegar a pasar en Cataluña. Basta con encajar las piezas de lo que ya ha pasado y de lo que está sucediendo para predecir lo que en 72 horas escasas pasará. Y sobre todo basta con observar lo que no se ha hecho y lo que no se está haciendo para evitarlo. Los líderes del proceso independentista han incurrido todos, según la ley, los tribunales y sus sentencias, en flagrantes delitos. Pues bien, todos siguen sueltos y en libertad. Todos ellos porque para ellos la ley no reza en Cataluña. Allí solo impera la soberana voluntad del hegemónico independentismo, que es la única fuente de legitimidad que admiten. La ley en Cataluña es una flor retórica y la autoridad no es ni la sombra de una ausencia, como acaba de demostrar la Policía Autonómica. Asistimos al único golpe de Estado en la historia política universal, proclamado por sus autores y denunciado, pero no abortado, por los responsables gubernamentales que, viéndolo venir, solo aspiran a dejarlo pasar sin dejarse demasiados pelos en la gatera, mientras cuentan, eso sí, votos en su ábaco electoral, que es lo único que realmente les importa, les preocupa y les ocupa. El mundo académico catalán se pone abiertamente del lado del proceso separatista, desde la educación infantil a la universidad. Los claustros profesorales movilizan a los alumnos para apoyar el referéndum del 1 de octubre y la independencia de Cataluña. El Partido Popular edita un vídeo contra la hispanofobia de los separatistas en el que aparecen los líderes independentistas hablando mal de España y de los españoles, aunque muchos de ellos dicen ahora no haberlo hecho nunca.
El Banco de España advierte de las nefastas consecuencias para la economía española y para el consumo que podría tener el referéndum ilegal del próximo domingo en Cataluña. La web de Intereconomía sufre el segundo ataque cibernético en una semana. La IP procede de Barcelona. Hablaremos en este telediario con un experto informático para que nos explique cómo se llevan a cabo estos ataques de los que nadie parece estar completamente a salvo. La Generalitat sigue sin reconocer que sea el gobierno español el que tenga el mando del operativo policial el 1 de octubre. A fin de impedirlo, Carles Puigdemont se ha reunido de urgencia con la Junta de Seguridad de Cataluña, a la que también ha asistido el secretario de Estado de Seguridad español. Pero no han logrado ponerse de acuerdo. El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha garantizado que no van a detener el referéndum y que los Mossos priorizarán la convivencia. Que és important el compliment de la llei, és important el compliment de les decisions judicials, però que també hi ha un bé superior que és la convivència ciutadana. És important el compliment de la llei, és important el compliment de les decisions judicials, però que també hi ha un bé superior que és la convivència ciutadana. Pero el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se niega a que eso suceda y ha exigido a Puigdemont que suspenda el referéndum y que asuma que hay una autoridad judicial para que los cuerpos y fuerzas de seguridad impidan esa votación. La petición de que ayude a que esos objetivos se cumplan, el cumplimiento de lo que establece el marco legal, la defensa del Estado de Derecho, garantizar la convivencia pacífica, con una decisión que nos parece la más razonable y la que engloba toda esa solución, la suspensión del referéndum convocado para el día 1 de octubre. Y esto que van a ver son unas imágenes que nos trae nuestro equipo de investigación de Intereconomía sobre la ANC, una organización a favor de la independencia de Cataluña, que es la promotora de todas las manifestaciones radicales y de todos los disturbios que hemos estado viendo las últimas semanas. Pues van a ver cómo ANC se financia irregularmente. Eso es lo que vamos a demostrar con el siguiente vídeo. Hace 10 años denunciamos y demostramos en Intereconomía Televisión la extorsión a empresarios por parte de entidades afines a la Generalitat. Una campaña de extorsión lingüística a multinacionales en Cataluña que no cumplían sus exigencias de hablar o promocionar en catalán sus productos. Ahora hemos vuelto a Cataluña ya que se están produciendo supuestamente nuevas presiones para pedirles dinero a empresas afines y no afines. Un dinero que, para no dejar huella, ahora con tanta vigilancia se entrega en efectivo. Nos preparamos para intentar destapar lo que está ocurriendo con estas empresas. Cogemos un par de sobres y los rellenamos con lo que ven, recortes de papel. Queremos que una vez cerrados parezcan llenos de grandes cantidades de dinero. Visitamos la sede de Òmnium, una de estas entidades catalanas. Nos hacemos pasar por empresarios interesados en donar. ¿De qué importe estamos hablando? De 12.000 euros. ¿En efectivo? Efectivo, sí. Vale. Tenemos una ley que nos impide hacer varias cosas y una de ellas es el tema de blanqueo de capitales. Entonces, todo lo que son importes superiores a 100 euros, aunque parece nimio, no lo es. Pero eso se puede hacer entonces, sí. Hacer un donativo y no declararlo. Sí. Vale. Sí, pero con la condición de que tú cumplas una serie de requisitos, que es identificarte y que tú nos des un documento tipo autorización de no quiero que esto se integre en una de las grabaciones. Yo no soy la caja y no te voy a preguntar el origen. Pues déjame, vale. No lo voy a hacer y aunque me lo expliques, aquí se queda tú y yo como si fuéramos un secreto de confesión. Vale. Siempre puedes buscar otro instrumento que te pueda ayudar. Por ejemplo, pues hay un convenio de colaboración. Puedo ayudar, no sé, al mismo por decir algo. Estamos buscando pues colaboradores, patrocinios. En un principio no había problema, pero luego quiere identificarnos para entregarles el donativo de los 12.000 euros. Ahora nos vamos hasta la sede de la ANC y sorprendentemente esto es lo que sucede. Tema de donaciones y eso, ¿cómo se hace? ¿Cuánto es el límite? No, el límite tú lo pones, marcas tú, no, nosotros no. Pero yo no quiero figurar, ¿sabes? Si no quieres figurar... la hucha. Aquí. Monedas. Lo que tú quieras, o sea, tú tranquilo. Tengo 5.200 euros que quiero donar. Cuéntamelos. ¿Será que no?
Le entregamos un sobre en una bolsa con lo que se cree que son 5.200 euros. Son billetes de 20. Vamos, quédate la bolsa, ¿vale? Oye, nada. A vosotros, sin vosotros no sabemos nada. Una donación que, por no ser porque eran trozos de recortes, habríamos financiado a una de estas entidades independentistas. Queda demostrado con esto que reciben donaciones sin exigir el origen del mismo, como en esta ocasión, que no nos ha costado nada entregar el dinero sin dar ni tan siquiera nuestro nombre. Después de ver que las organizadoras y promotoras del referéndum ilegal no tienen valores tan transparentes como dicen, y después de ver cómo acogen esa financiación oscura, hemos querido preguntarnos qué va a pasar el próximo 1 de octubre. ¿Impedirán los Mossos que se celebre el referéndum ilegal? ¿Creen de verdad que la Policía Autonómica mantendrá el orden en las calles el día de la consulta ilegal? ¿O puede que hagan la vista gorda frente a los radicales independentistas? Preguntas que, sin explicarles lo que les vamos a contar a continuación, podrían parecer capciosas, pero si prestan atención, entenderán que son más razonables que nunca. Dentro de la estructura del proceso independentista tenemos que empezar por la cima. En lo alto de la pirámide se encuentra la Generalitat, dirigida, como saben, por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Juntos llevan 2 años marcando el ritmo de la hoja de ruta para salir de España. La seguridad de todos los catalanes depende de ellos y del Consejo del Interior, otro separatista puesto ad hoc, es decir, por su credo nacionalista en el puesto. Se llama Joaquim Forn. Es compañero del partido de Puigdemont i ayer dijo que cree que la Guàrdia Civil viene a Catalunya a alterar el orden. El que volen que es produeixi des de part del govern de l'Estat i estan tensionant perquè hi hagi intencions al carrer i perquè el dia 1 d'octubre hi hagi una reacció que no sigui com fins ara pacífica. M'està dient que la policia i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre democràtic? És evident, ho veiem cada dia. Esto lo dice el máximo responsable de los Mossos, un cuerpo que hoy ha asegurado que el domingo aplicarán la proporcionalidad y el sentido común por encima de la ley. Es decir, que puede que no acaten las órdenes de impedir que se abran los colegios electorales. Por último, dentro de esta estructura está Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos, puesto en ese puesto no por su valía, sino por su ideología. El mismo que compartía veladas independentistas con Puigdemont en casa de Pilar Rahola. Para acabar de entender lo que puede pasar el domingo, atendamos a un par de datos más. Los mismos que dirigen la Policía Autonómica, los mismos que no acatan las decisiones de la justicia, son los mismos que han regado durante años con millones de euros públicos a las entidades separatistas catalanas como Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. 2 asociaciones preocupadas únicamente por la ruptura de relaciones con España. Tanto la una como la otra son las que movilizan y organizan las manifestaciones secesionistas y las protestas contra nuestro país. Son los que, según la Fiscalía, montaron las concentraciones violentas el pasado miércoles y jueves contra la Guardia Civil y la policía. En ellas, como pueden ver, se quemaron banderas españolas, se destrozaron vehículos y se profirió todo tipo de insultos y burlas a los agentes y a la ley española también, teniendo en cuenta que el domingo tanto la ANC como Òmnium, organizadores afines a la Generalitat, serán los que organicen a los independentistas para salir a la calle y manifestarse, y que los encargados de que haya orden público son los Mossos, también dirigidos por la Generalitat. ¿Qué creen que pasará? Un numeroso grupo de activistas independentistas quedaron ayer miércoles por la noche en la localidad tarraconense de Reus para pegar carteles a favor del referéndum ilegal. En el vídeo publicado por el digital Reus Diari se puede ver a 2 policías nacionales realizando su labor de identificación a aquellos ciudadanos que estaban pegando carteles independentistas cerca de la comisaría de la Policía Nacional. Durante la identificación, los agentes trataron de llevarse a un hombre a la comisaría para tomarle los datos, pero el resto de las personas comenzaron a gritar, a acosar e incluso a perseguir a los agentes, que tuvieron que huir del lugar. Desgraciadamente no se trata de un caso aislado. Para analizar esta noticia saludamos al portavoz de Unión Federal de Policía, José María Benito. Señor Benito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pueden hacer los agentes de policía en un caso como este?
Bueno, pueden hacer, yo creo que lo razonable es lo que hicieron, es decir, si veían que no podían contener a la masa que pretendía, pues eso, acosarles e incluso agredirles, y si hubieran llevado a esta persona detenida a la comisaría, pues es evidente que hicieron lo que tenían que hacer, que era poner a salvo por lo menos sus vidas, y luego, bueno, pues ya veremos las consecuencias penales que esto tiene, evidentemente. ¿Y podemos afirmar que se vive una situación generalizada de desacato a la autoridad en Cataluña? Sin duda que se vive esa situación, pero lo más preocupante es que esa situación esté avalada y esté dirigida por quien tenía que hacer precisamente lo contrario, por quien tenía que poner sentido común y decir que las resoluciones judiciales tenemos que acatarlas todos los ciudadanos, y más quienes hemos jurado o prometido, pues eso, cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental de nuestro Estado, ¿no? Claro, yo cuando oigo al señor Forn decir que no van a acatar porque no reconocen esas resoluciones judiciales, hombre, eso que lo diga cualquier ciudadano, pues entraría dentro de lo entendible, si se me permite la expresión, pero eso viniendo de un dirigente político que tiene como responsabilidad la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, los Mossos d'Esquadra en concreto, pues desde luego que es preocupante, es muy preocupante. Pero decía usted antes, se hacía una pregunta, ¿serán capaces los Mossos de garantizar la seguridad y de cumplir esas resoluciones judiciales? Yo no lo sé si van a ser capaces, yo creo que sí, pero en cualquier caso, si sus dirigentes políticos no van a acatar esas normas, para eso precisamente está la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, para cumplir esas resoluciones judiciales y desde luego impedir a todas luces que se celebre ese referéndum que pretenden realizar en contra de la ley. Entonces los agentes van a hacer cumplir la ley, pero ¿están esos policías desprotegidos en Cataluña con todo lo que estamos viendo? No solo están desprotegidos, están, como hemos visto, mal vistos, no se nos quiere allí en Cataluña, bueno, por razones obvias. Hemos visto el otro día cómo en un registro que hacía la Guardia Civil en la Delegación de Hacienda, o la Consejería de Hacienda del Gobierno catalán, bueno, pues los Mossos d'Esquadra, que tenían como única obligación proteger los vehículos de la Guardia Civil mientras se practicaba el registro, al final abandonaron su misión y hemos visto cómo quedaron esos vehículos. Quiero decir, estamos llegando a una situación insostenible de violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de impedir que hagan su labor y de impedir que cumplan con las resoluciones judiciales, con la ley y con el Estado de Derecho, en definitiva. Pero entonces, usted dice que está preparada la Policía Nacional y la Guardia Civil para un incremento de violencia, como va a suponer el 1 de octubre. Sí, está preparada. Nosotros sabemos, porque además hemos intervenido algunos manuales de cómo pretenden enfrentarse a la policía durante el 1 de octubre, y desde luego la policía lo que va a hacer es su labor. Es verdad que vamos a ver imágenes el 1 de octubre que a nadie nos gustaría ver. Vamos a ver imágenes de violencia contra los policías, de policías cargando contra gente violenta, un poco parecido a lo que sucedió cuando vimos aquellas manifestaciones de rodeo al Congreso aquí en Madrid hace ya algunos años, ¿no? Eso lo vamos a vivir en Cataluña el 1 de octubre. Lo lamentable es que se produzca esta situación. Y, por ejemplo, señor Benito, ¿sería posible que se produjese un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil? No, no se va a dar ese caso. Yo insisto, yo me da la sensación, y por eso se ha nombrado un órgano de coordinación, que es este coronel de la Guardia Civil, que va a coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que están allí en Cataluña y que van a actuar en contra de este referéndum. Y ese órgano de coordinación lo que va a hacer va a ser distribuir funciones entre los diversos cuerpos. Seguramente las más pesadas, las más complicadas, aquellas que requieren un esfuerzo superior, lo van a hacer Policía y Guardia Civil. Y los Mossos seguramente tendrán otras misiones que el propio juez ya les ha encargado, como es impedir que se abran colegios electorales o centros de votación, en definitiva, ese día. Al final, ¿a quién vamos a ver enfrentarse a los ciudadanos? Vamos a ver a la policía o a la Guardia Civil, en concreto a la policía, casi con toda seguridad, porque para eso hay allí ya más de 2.000 efectivos de los antidisturbios, de las unidades de intervención policial, para impedir que eso suceda, ¿no? Pero enfrentamientos entre la policía y los Mossos, entre la Guardia Civil y los Mossos, no va a haber. Cada uno va a hacer su función, unos más light, por decirlo de alguna manera, para bordear, si se me permite la expresión, un poco la ley y hacer un poco la vista gorda en todo lo que está sucediendo, y otros pues acataremos las resoluciones judiciales y defenderemos el Estado de Derecho en Cataluña. Pues señor Benito, muchísimas gracias y gracias por estar en directo con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y presten atención a estas declaraciones que ha hecho Raúl Romeva, el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat en Bruselas. Ha defendido que si en el referéndum gana el sí, 48 horas después el Parlamento Autonómico hará una declaración de independencia. Este vaticinio tan tajante difiere del mensaje de Puigdemont de hace unos días, en el que descartaba la declaración unilateral de independencia.
If the result is yes, obviously we have to admit that this is what the people has decided, has chosen. And we will have to listen to that, which will automatically imply what is foreseen in the law of the referendum, that is 48 hours after the publication of the final results, the Parliament will declare, will make a declaration of independence. Desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ha asegurado claramente que si eso sucede, habría que suspender la autonomía de Cataluña. Forma de que no entre en vigor es suspender la autonomía, ¿no? Sí, no hay otra, claro. No queda... Pero eso no depende de nosotros, creo que digo. Yo no soy de las CUP, que es quien manda realmente en todo esto, claro. Entonces, pregúntele a las CUP. Las CUP escogió a Puigdemont de presidente. Puigdemont no le votaron los catalanes, lo escogieron las CUP, acuérdense. Es una de las imágenes del día. Miles de estudiantes se manifiestan a favor del referéndum. Son unos 16.000 alumnos de secundaria y universitarios que se han concentrado en la Gran Vía de Barcelona. La plataforma Universidades por la República, convocante de la huelga, ha arrancado el acto explicando a los jóvenes que la huelga es para hacer una campaña que el Estado español no deja hacer con normalidad. Los incidentes registrados se han producido cuando unos encapuchados han realizado una pintada en una oficina de Bankia y los estudiantes les han abucheado. Y esto que ven es una de las cartas que reciben los niños en los colegios para acampar en sus centros y evitar así que se cierre su colegio para el día de la votación ilegal, para el domingo que viene. Para no levantar sospechas, los centros invitan a los niños a un fin de semana festivo en el que van a dormir en las instalaciones de los centros a modo de campamento que casualmente coincide con el referéndum ilegal. Todo ello para que la policía se encuentre con la tesitura de tener que desalojar a niños pequeños el día 1 de octubre. Pero el adoctrinamiento de los más pequeños no se queda ahí. ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenéis? 9. Va más allá, incluso haciendo, como ven, que los propios niños de 8 años peguen carteles a favor de la independencia. ¿En el colegio os han hablado de esto? ¿Qué? ¿En el colegio os han hablado de esto? No, pero es que hicimos una fiesta. ¿Ah, sí? A la manifestació. ¿Fuiste a la manifestación, en serio? Sí, bueno, jo vaig anar a la primera de Barcelona, que els morts, que han... claro, de los atentados. Vaig anar a aquella i elles han anat a la de política. Molt bé. I què? Però amb els vostres pares, no? No, això ho hem fet soles. Ah, soles? Sí, però la manifestació hem anat amb els pares, ja m'ho Posa per als costats. Va ser molt bé. Sí. Pero vosotros sabéis para poner esto, lo que significa esto. Pero parece que estas acciones no van a quedar impunes. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no descarta multas a los colegios que utilizan a los niños en actos a favor del referéndum. Esta mañana ha dicho que lo que hay que enseñarles a los más pequeños es a cumplir la ley. Yo creo que cuando se utilizan a niños, se utilizan a menores o se busca su complicidad, me parece que es algo que es crear un precedente muy malo. Porque a los niños, a los niños y a los que ya no son tan niños, lo primero que hay que enseñarles es que el cumplimiento de su deber pasa por obedecer la ley. Eso es el Estado de Derecho, eso es la voluntad general rusoniana, eso es lo que a todos nos hace libres. Eduardo, ¿qué te parece este tipo de adoctrinamiento a los más pequeños? A niños que tienen de 3 a 8 años y que a lo mejor ni siquiera saben lo que significa la independencia o el referéndum. Pues me parece muy mal, pero esto se lleva haciendo desde hace 38 años. Esto no es de ahora. Dadme la escuela y cambiaré el mundo. Esta ley de universal cumplimiento es a la educación lo que las leyes de la gravedad a la física. Los separatistas catalanes la han venido aplicando desde hace 38 años con precisión matemática y con el empeño totalitario inherente a su proyecto político. Dadme la escuela y cambiaré Cataluña. Y lo han conseguido. Ahora, hoy, estamos todos muy escandalizados por los vídeos en los que aparecen niños muy pequeños, pastoreados por sus profesores, repitiendo como loritos amaestrados consignas separatistas. Ni son los primeros, ni serán los últimos. Esto viene sucediendo en el sistema educativo catalán desde el parvulario a la universidad desde hace 38 años sin que nadie haya hecho absolutamente nada para evitarlo. Son ya 2 generaciones y media de catalanes educados, en el mejor de los casos, en un desdén absoluto hacia España, cuando no en un odio tan irremediable como injustificado
a la nación de la que también ellos forman parte. Desde hace 38 años hasta el 1 de octubre próximo, todos los niños catalanes han llevado en sus mochilas escolares un libro en el que se les enseña que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, en las ajenas y extrañas tierras en las que vivaquea un pueblo bárbaro que lleva siglos esclavizándolos, los montaraces, rapaces y tenebrosos españoles. Si a usted le hubieran educado así, desde que andaba a gatas hasta el pupitre universitario, ¿qué pensaría de España y de los españoles? Exactamente lo mismo que lo que se les ha inducido a pensar a los niños catalanes. Esos críos no son culpables de nada, son víctimas. Los culpables son todos los que han consentido que se les envenene doctrinalmente contra España. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y las calles de Barcelona han amanecido esta mañana con pegatinas con la bandera española junto a la señera, enganchadas en fachadas y elementos del mobiliario urbano. En las pegatinas no aparecen siglas ni mensajes de ningún tipo, sino simplemente los colores de las banderas española y catalana. Algunas de ellas han acabado también en la fachada de sedes de fuerzas independentistas como el PDeCAT o la ANC. Y otro movimiento que se ha estado viendo durante las últimas semanas ha sido que los madrileños han colgado banderas de España en sus balcones en señal de defensa de la unidad de España. En las tiendas llevan una semana vendiéndolas y algunos fabricantes ya han agotado sus existencias. El Partido Popular ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que denuncia la hispanofobia que sufren los partidos que apuestan por la unidad del país. En el vídeo se reproducen afirmaciones de dirigentes políticos catalanes en las que muestran su desprecio por los españoles. Siempre con educación y respeto intentaremos defender lo que estamos convencidos que es mejor para los ciudadanos. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca. Jo que sóc independentista no d'ara, sinó de tota la vida, senzillament perquè només sentir la paraula Espanya ja em provoca una urticària des de fa molts anys. Una política, Inés Arrimadas, que es jerezana, que llegó hace 8 años a Cataluña. Y tú dices que Fernández Díaz es catalán y no lo es. No, tú hablabas de Jorge Fernández es catalán. No has nacido en Cataluña. La Junqueras, al diari Avui, el 27 d'agost del 2008, parla d'un estudi genètic i en un moment determinat diu, en concret els catalans tenen més proximitat genètica amb els francesos que amb els espanyols. Perquè els espanyols i són xoriços, pel fet de ser espanyols des del meu humil punt de vista. Els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català. Aquells que parlen castellà a Catalunya. Aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català. És català només aquell que parla català. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. El problema son que cada día España roba a cada català 3.000 euros. El problema es que cada día España roba 60 milions d'euros a Catalunya. Y usted fa com el botiguer, que cada día pasa la banda mafiosa, anomenada España, que se emporta el 10% de la facturación. ¿Para qué nos sirve entonces? Y esto me lo sigo preguntando ahora. ¿Para qué sirve pues la Constitución? Nosotros tenemos todo el aprecio y todo, si usted me lo permite, el cariño hacia la sociedad española, los ciudadanos españoles, la lengua española. No somos nacionalistas. De hecho, los nacionalistas son los otros. Como era de esperar en estos momentos, el vídeo del Partido Popular ha suscitado mucha polémica y ha conseguido críticas por parte de los partidos independentistas. Podemos asegura que con él se crea un mal escenario para el domingo, echando más leña al fuego. Desde el PDeCAT dicen que fomenta el discurso del odio y desde Esquerra lo niegan todo.
Bueno, pues creo que no es la mejor idea para que impere la concordia, el diálogo y el sentido común. Creo que el Partido Popular sigue la lógica de la por ellos, de echar gasolina al fuego, y creo que están forzando que pueda haber un escenario muy desagradable el domingo. Creo que se equivocan y creo que hay que llamarles a la responsabilidad de Estado. Ojalá hicieran campañas promocionando el diálogo. Que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan sus derechos y que los ejerzan. Y creo que en este momento, ya se lo dijimos ayer también, el Partido Popular, junto con otras instituciones, está abanderando una posición de echar más leña al fuego. Creo que todo el mundo ha visto esa campaña que hicieron ayer por las redes sociales, con una irresponsabilidad manifiesta. No la he visto, no he visto el vídeo, he visto el nombre, el título, pero no he visto el vídeo. De todas maneras, si lo que sostiene es que en la escuela catalana se cultiva el odio a España, que en los medios de comunicación públicos catalanes y en los paniaguaos se cultiva el odio a España, tienen toda la razón del mundo. Lo he visto, pero me lo han comentado y sin verlo, la información que me llega es que es un vídeo que fomenta el discurso del odio. Y lo que no necesitamos es más discurso del odio. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe precisamente que los republicanos nunca hemos tenido una palabra en contra de los distintos pueblos del actual Estado español, al revés. Precisamente siempre hablamos, y me sabe mal hablar por mí, siempre desde aquí hemos hablado de la libertad de todos los pueblos del Estado español, siempre hablamos de las repúblicas ibéricas. Desde el PP, su coordinador general, Martínez Maillo, se defiende asegurando que el vídeo no es de confrontación. No hay ningún vídeo de confrontación, todo lo que aparece en ese vídeo, declaraciones son reales, no son ninguna inventada. También es verdad que todos los vídeos pues no deja de ser una hipérbole de la realidad, nada más lejos de buscar ningún tipo de enfrentamiento, y simplemente reitero que lo importante no son los vídeos sino los hechos. Reporteros Sin Fronteras ha hecho público este jueves un informe en el que recoge denuncias de periodistas catalanes y corresponsales extranjeros por haber sufrido campañas de ciberacoso en redes sociales y presiones propagandísticas de la Generalitat. El clima para el libre ejercicio del periodismo se ha visto tremendamente viciado por la extrema polarización que viven la política y la sociedad catalanas. Y lo peor parece que está por llegar el próximo 1 de octubre. Saludamos ya al vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada. Señor Armada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la queja más común que reciben por parte de los profesionales de la información que trabajan en Cataluña? Pues hace unos meses, el pasado verano, empezamos a recibir quejas de periodistas acreditados en Cataluña, tanto corresponsales extranjeros como periodistas españoles, por una persecución constante por parte de medios cercanos a la Generalitat y al mundo independentista, que se quejaban de las presiones precisamente por informaciones no favorables al procés. Empezamos a investigar estas denuncias y esta petición de apoyo y protección por parte de los periodistas, y hemos comprobado que es así, que es un clima en el que es muy difícil trabajar de forma independiente por este acoso que a veces ha llegado casi a un linchamiento por parte de algunos medios y de hooligans a través de las redes sociales. ¿Y temen que las amenazas por redes sociales a los periodistas se puedan convertir en agresiones físicas el día 1 de octubre? ¿Es posible? Bueno, confiamos en que no. Ha habido periodistas que han llegado para cubrir estos acontecimientos en estos días y nos han preguntado si era necesario que utilizaran chalecos antibalas. Espero que no lleguemos a esa situación, pero la verdad que el grado de crispación a que hemos llegado a Reporteros Sin Fronteras nos preocupa mucho. Nosotros siempre estamos preocupados por la situación que tienen los periodistas que trabajan en países como México, Honduras, El Salvador o Eritrea. Y tener que denunciar esta situación en Cataluña nos parece, la verdad, muy inquietante. ¿Se sienten entonces desprotegidos por parte del poder político y las instituciones catalanas? La verdad es que hemos visto, a través de las declaraciones de estos corresponsales y enviados especiales, que las instituciones catalanas no siempre actúan de forma ecuánime a la hora de tratar a estos periodistas. Incluso se ha hablado de listas en que aparecen periodistas poco afines o entusiastas hacia el procés. Creo que la Generalitat y todos sus órganos deberían velar precisamente por el trabajo de estos periodistas, que son fundamentalmente testigos y no tienen por qué ser parte del proceso.
Y es cierto que los corresponsales extranjeros están pues muy sorprendidos por esa espiral de violencia vivida en Cataluña. Bueno, la verdad que cada periodista observa la realidad bajo su propia óptica. Lo que sí les preocupa es este grado de crispación. Cuando se involucra tal cantidad de sentimentalidad, de emoción, la verdad es que es difícil a veces encarrilar las emociones. Nos gustaría pensar que la sensatez va a prevalecer, pero bueno, los periodistas tenemos que contar lo que vemos y creo que lo que puede hacer la Generalitat y lo que hace el Gobierno central es permitir que los periodistas hagan libremente su labor y que no haya esta especie de acoso cibernético por sus trabajos. ¿Debería entonces el Ministerio del Interior hacer una especie de plan especial para proteger a la prensa? Quiero pensar que no, creo que hay garantías democráticas suficientes, pero bueno, creo que sí, tanto los Mossos como la Guardia Civil y la Policía pues deben velar para que las libertades estén a salvo y el trabajo de informar es fundamental en una democracia. Sin información, como solemos decir, no hay una buena democracia, sin buena información. Pues señora Armada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Puigdemont sigue haciendo oídos sordos a las exigencias del Gobierno y de la Fiscalía, también de frenar el referéndum ilegal. Hoy mismo desafiaba a las órdenes del Tribunal Constitucional, compartiendo a través de las redes sociales un vídeo en el que se ve cómo se imprimen las papeletas para votar el próximo domingo. Recordamos que la Guardia Civil ya requisó la semana pasada casi 9 millones de estas. Las reacciones no se han hecho esperar y la secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, ha dicho que no se puede permitir la actitud del independentismo y ha insistido en pedir al presidente Carles Puigdemont que rectifique. Sin duda, yo creo que durante todo este tiempo, todos estos años, los independentistas han estado fomentando, yo creo que una actitud que es contraria a la convivencia y no puede permitirse esa situación. Se produzca una rectificación por parte del Gobierno del señor Puigdemont, que pare ya con esta situación y que volvamos otra vez a la convivencia en Cataluña y a solucionar los problemas de otra manera. Y mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha escrito un artículo en el diario británico The Guardian en el que exige que la Comisión Europea actúe en el conflicto entre el Gobierno y Cataluña a 3 días para el referéndum. En el texto titulado Cataluña, un asunto europeo, Colau denuncia una supuesta ola de represión del Estado y recuerda que la mayoría de la población quiere votar el próximo 1 de octubre y que ella no es independentista. Con la misma idea, ha enviado una carta a 27 alcaldes europeos en la que les anuncia que pedirá a dicho organismo europeo que abra cuanto antes un espacio de mediación para encontrar una salida negociada. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que hoy el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, es un hooligan que insulta a todos y se ha preguntado si acaso el director de la policía catalana en estos momentos tiene que ser un señor que odia a la mitad de Cataluña y al resto de españoles. Es que es un señor que en Twitter insultaba a todos los españoles. Acuérdense cuando le nombraron. El señor Batlle no está. El señor Batlle dimitió porque no quería ser el director de la policía en estos momentos, porque sabía lo que iban a hacer el señor Puigdemont y Junqueras. Y pusieron a un hooligan, vamos a hablar claro, que insulta a todos los españoles, que nos detesta a todos, incluidos los catalanes que queremos ser siendo españoles. ¿De verdad el director de la policía en estos momentos tiene que ser un señor que odia a más de la mitad de Cataluña y al resto de españoles? La gran pregunta que se hace todo el mundo a 3 días de la consulta ilegal es ¿dónde están las urnas? La policía acaba de requisar hace unas horas 100 de ellas y más de 2 millones de papeletas en una nave de Barcelona, mientras la Guardia Urbana ha organizado un dispositivo de custodia de las urnas pertenecientes al Estado para convocatorias electorales y que guarda el Ayuntamiento en un almacén municipal de Barcelona para evitar que puedan ser sustraídas. Uno de los posibles lugares estratégicos de los independentistas para colocarlas podrían ser los centros de salud, que como saben tienen la obligación de permanecer abiertos las 24 horas y los 365 días del año. Pero también se cree que las urnas podrían estar escondidas en las iglesias. Así lo afirma una nota de voz que ya circula por la red social de WhatsApp. Ya lo hemos abierto, os comento, ya sabemos dónde están las urnas. Para el referéndum catalán, las urnas están en iglesias repartidas por todo Cataluña. Es decir, los curas las están salvaguardando de las fuerzas de orden público, para que lo sepáis.
Se acerca la fecha del 1 de octubre y muchos se preguntan por lo que pueda ocurrir cuando la policía evite el referéndum ilegal. Los sindicatos de la Policía Nacional ya han advertido que garantizarán la legalidad constitucional. La suma de esfuerzos, capacidades y recursos ha sido esencial para el éxito de todas ellas. Estamos seguros de que ni unos ni otros no van a apartarse estos días ni un milímetro de la legalidad y de las órdenes judiciales que reciban. La Asamblea Nacional Catalana se ha colado en los portales de los edificios y ha pegado en las zonas comunes las notificaciones para que los vecinos sepan qué colegio electoral les corresponde para votar el referéndum ilegal del domingo. OK Diario ha publicado una foto en la que se aprecia la difusión de esta propaganda irregular. Como vemos, el independentismo ya se cuela hasta por debajo de las puertas de los ciudadanos catalanes. Esta vez los independentistas han dejado debajo de una piedra, a los pies de las puertas de un portal de los vecinos, notificaciones para que acudan a una mesa electoral el domingo. Y en página económica, el Banco de España, en su revisión y proyecciones para la economía española, destaca que el órdago independentista de la Generalitat supone un riesgo para el crecimiento del Producto Interior Bruto de España y para el consumo, y puede provocar tensionamientos en la prima de riesgo. En concreto, el organismo dirigido por Luis María Linde reconoce, siempre con el lenguaje prudente y cauto que acostumbra a emplear, que las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación del Estado en los mercados de deuda. De esta manera, el Banco de España incluye por primera vez a Cataluña y a la situación política de esta comunidad autónoma como un factor negativo para el conjunto de la economía. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba esta semana que no se imagina una Cataluña independiente que vuelva al sistema monetario de la peseta. O tampoco me puedo imaginar la creación de un Banco Central catalán para volver a la peseta, señoría. El ministro desplegaba en esta intervención un relato argumental con más detalles que nunca de las consecuencias negativas que sufrirían los catalanes si algún día se llega a producir esa ruptura de España. ¿No es así? Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente, 13 razones o plagas económicas. Vamos a verlas detalladamente, una a una. Una Cataluña independiente se quedaría fuera del euro y eso afectaría directamente a sus posibilidades comerciales y a sus finanzas. Fuera del euro y de la Unión Europea, más de 2/3 de sus productos tendrían que volver a pagar aranceles. Todo ello sumando las mercancías que salieran de Cataluña, que tendrían que cruzar fronteras físicas en territorios vecinos. Si se sale de la zona euro, tendrían que tener su propia moneda. Es decir, Cataluña tendría que crear su propio banco central para volver a la peseta. En un contexto así se produciría una reubicación de entidades financieras fuera del hipotético país catalán. Recordamos que 136 sociedades han retirado su sede de Cataluña en el periodo de enero a junio de este mismo año, 2017. Esto llevaría directamente a una contracción del crédito en el territorio, con el consecuente impacto sobre su economía. Otro problema en paralelo, lo vemos aquí, la deuda. Y es que sería preciso redenominar la deuda perteneciente a una Cataluña fuera del euro. Y los activos catalanes ya no servirían como garantía ante el Banco Central Europeo. Tampoco se sostendrían las inversiones del Banco Europeo de Inversiones, la segunda fuente de financiación en Cataluña tras el Tesoro Público o los fondos europeos. ¿En qué derivan todos estos efectos? Pues en menores ingresos tributarios y un proceso inflacionista. Otra razón que aseguraba el ministro Luis de Guindos se basa en que estas situaciones serían el caldo de cultivo para tensiones presupuestarias. En una situación así, con una Cataluña independiente fuera de España, la fuga de capitales sería inevitable. La última consecuencia, María, una situación de pobreza sin precedentes. Muchísimas gracias, Alba. Y te voy a pedir que aún no te vayas, porque hay un tema que incomoda mucho a los políticos catalanes que quieren la secesión de Cataluña y por eso nunca hablan de ello. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña? La salida de la Unión Europea, el cierre de las fronteras y tener que quedar fuera del euro acarrearían la pérdida de miles de puestos de trabajo y una bajada considerable del PIB. Los promotores del referéndum aún no han explicado a sus bases qué es lo que sucedería el día después de la independencia. ¿No es así? Alba, cuéntanos.
Pues María, los efectos económicos de la secesión serían muy negativos para Cataluña, como decías. El PIB caería en un 34% respecto al actual y la deuda pública subiría hasta un 148% del PIB. Tampoco se libraría la deuda privada, que se incrementaría hasta el 200% del PIB. La nueva moneda, ya fuera del euro, valdría un 30% menos con respecto a la moneda actual. La fuga de capitales sería inmediata tras la independencia y se calcula que saldrían del territorio catalán entre 44.000 millones de euros y 220.000 millones. Las pensiones caerían un 21,5% y los sueldos de los funcionarios un 20%. La balanza comercial también se resentiría. La del año 2016 logró que las exportaciones fueran de 65.000 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 78.000 millones de euros. Ese mismo año, el déficit exterior de Cataluña fue equivalente al 6,5% de su PIB, mientras que en el del resto de España fue del 2,1% del PIB. La salida de la UE supondría además la caída de un 3% del Producto Interior Bruto y la salida de multinacionales y grandes empresas alimentarias y farmacéuticas. En total, todo ello supondría la caída del 4,7% del PIB y la pérdida de 200.000 empleos. La balanza con el resto de España arrojan los siguientes números, los vemos aquí. Cataluña obtuvo 61.000 millones de euros por ventas y gastó 43.000 millones de euros en compras. El superávit catalán, por tanto, fue de 18.000 millones de euros. Hay que recordar que la pérdida de intercambios en estos procesos secesionistas fueron muy negativos. Son los casos de República Checa, Eslovaquia y los Balcanes. En los dos primeros fue del 70% y en los Balcanes fue del 90%. La pérdida de intercambios para Cataluña sería del 80%, con pérdidas de 48.000 millones de euros y la bajada de un 23% del PIB. Si Cataluña sale de la Unión Europea y por tanto del euro, no tendría su pertenencia asegurada, por mucho que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, diga lo contrario. El expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, lo ha advertido. Si una región del Estado miembro de la UE se convierte en un Estado independiente, los tratados dejan de aplicarse automáticamente y se convertiría en un tercer Estado. Pues muchísimas gracias, Alba, por toda esa extensa explicación. Esto que van a ver ahora es una interesantísima entrevista realizada por el diario La Gaceta, en la que el alcalde de Arenys de Munt, Joan Rabaseda, se declara abiertamente independentista y avisa de que facilitará la celebración del referéndum secesionista. Para mí, quien no permite que los ciudadanos se reúnan para hablar de lo que quieran no son demócratas. El Estado español supongo que tendrá muchos matices. En estos momentos estamos viendo comportamientos totalmente antidemocráticos. Hemos visto representantes electos que no podían salir de una reunión porque estaban acosados por fascistas. Esto no ocurre en los estados demócratas. En los estados demócratas no se permite el uso de símbolos nazis, preconstitucionales. Y en España se permite e incluso hay quien lo aplaude. Bueno, y he visto toreros con símbolos nazis y he visto miembros del gobierno en funerales con gente cantando el Cara al Sol. Esto supongo que usted también lo habrá visto. Y tenemos conexión en directo con el periodista que ha realizado este reportaje, Rafael Núñez Huesca. Buenas noches. Buenas noches, María. Muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué argumentos ha empleado el alcalde para defender la independencia de Cataluña? La voluntad del pueblo, demostrada en 5 años de manifestaciones pacíficas, democráticas y masivas, son el principal motor que está impulsando a todos ellos a ir a por todas el próximo domingo, el próximo 1 de octubre. Eso y también una cierta hispanofobia, un desprecio a España. Lo hemos visto con alusión a símbolos presuntamente nazis. También la entrevista habla de la tauromaquia. Un poco la leyenda negra impregnada en el separatismo es lo que también les nutre de munición argumental para ir a por todas el domingo. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias y también felicidades de parte de todo el equipo de Intereconomía, que sabemos que hoy es tu cumpleaños. Muchas gracias, María, y a todos los demás. Te seguiremos viendo el domingo, que tenemos especial. Gracias, María. Buenas noches, gracias. Y nosotros, como saben, nos despedimos, ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por haber confiado en nosotros y hasta mañana.
Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Estoy muy preocupada por los efectos perjudiciales de los azúcares fermentados en el cuerpo. ¿Cómo te avisa el intestino? Pues mira, nuestro intestino nos avisa de muchas maneras. Podemos tener acidez, podemos tener gases, se puede inflamar el vientre, la persona puede tener estreñimiento, diarrea, otros síntomas como por ejemplo las hemorroides y malestar general. Incluso podemos llegar a tener hasta molestias en las articulaciones, dolores de cabeza, problemas con la piel, lo que serían urticarias, picores, muchos problemas diferentes dependiendo de cada persona, ¿sabes? ¿Qué alimentos producen entonces esta fermentación en el intestino? Bueno, estamos hablando de los azúcares y estamos hablando de lo que es la glucosa, la fructosa, que está en las frutas, cualquier endulzante puede producirlo. Mira, las uvas, como todos sabemos de ellas, el zumo de la uva es el mosto y tiene azúcar, tiene fructosa. Por un proceso de fermentación se transforma en vino. Lo que ha ocurrido es que el azúcar se ha convertido en alcohol gracias a microorganismos como pueden ser las levaduras, hongos o también bacterias. Lo mismo pasa en nuestro intestino. Cuando una persona tiene un desequilibrio en la flora bacteriana, lo que va a ocurrir es que esos azúcares, esos dulces, esos productos dulces, tanto como si fueran fruta, azúcar, miel, todo lo que lleve azúcar o dulce, pues va a pasar por ese proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación que lo van a llevar a cabo esos hongos, esas bacterias que tenemos en el intestino. Muchas veces hemos oído hablar de la cándida, la famosa cándida, la candidiasis, ¿no? Es una levadura que vive en nuestro cuerpo y más concretamente en la zona de intestino, zona de la vagina, y nos encontramos con personas que tienen esas inflamaciones, que tienen esos problemas, esos desequilibrios o desajustes en el intestino o la vagina, con los picores vaginales, por ejemplo, que son obra precisamente de la cándida, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre sabemos que hay un desequilibrio en la flora bacteriana producido por un estilo de vida equivocado por la persona que le ha llevado a este problema. Este problema básicamente es un desequilibrio, un desajuste de esa flora bacteriana que le está produciendo esas fermentaciones, y esas fermentaciones que tiene que quedar claro que es que el azúcar se convierte en alcohol. Por lo tanto, la persona va a tener unos síntomas similares, aunque en menor medida, a los que se sufre cuando una persona ha ingerido alcohol. Puede tener dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y además del dolor de cabeza y de la hinchazón, ¿qué otros síntomas se sienten a nivel corporal? Pues los síntomas que puede tener la persona son muy diversos y varían de persona a persona. Una persona puede tener muchos y otra persona puede tener pocos, ¿no? Por ejemplo, la resaca. La resaca ocurre cuando una persona ha tomado alcohol por la noche, al día siguiente tiene malestar, dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede tener vómitos, problemas de visión, un malestar, ¿no? Eso es producto de la desintoxicación que está llevando a cabo nuestro cuerpo de ese alcohol que ingirió la persona el día anterior. Bien, estos síntomas son similares, estos y muchos más son similares a los del alcohol. O sea, una persona puede tomar azúcar, puede tomar chocolate y sentirse como borracha, puede sentirse como mareada, puede tener vértigos, la persona puede tener ruidos en los oídos, no solamente problemas en el estómago y en el intestino, ojo, son síntomas que son producidos por esa fermentación del azúcar, ese alcohol y otras sustancias como el acetaldehído, que va a llevar a que la persona tenga una serie de reacciones o manifestaciones. Ya te digo, o sea, la persona puede tener dolores musculares, la persona puede tener problemas para dormir, la persona puede tener el sistema endocrino desequilibrado. Date cuenta que estás ingiriendo una sustancia que se va a convertir en un tóxico dentro de nuestro cuerpo y nos puede alterar completamente. Y nos vamos al caso de los niños.
que está tan en boca de todos, ¿no? Como puede ser esa hiperactividad. Un niño puede estar más activo de lo normal debido a la ingesta del azúcar. Un niño puede estar incluso menos activo, puede estar más pausado, más tranquilo. Recuerda que cuando una persona toma alcohol, esa persona no es lo mismo. Una persona se va a sentir de una manera y otra de otra. Una persona toma alcohol y se siente más eufórico, a otro le da sueño, a uno le da dolor de cabeza, a otro le da por enfadarse, a otro le da por alterarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo mismo con los azúcares. Los niños toman mucho azúcar, toman mucha bollería, constantemente, muchos dulces, una mala alimentación que lleva a que esos niños pues vayan a tener estos desórdenes, estos desajustes y esas manifestaciones, esos síntomas que son muy palpables y que la solución pasa por corregir la alimentación. La alimentación hoy en día es muy mala, hay un gran desconocimiento acerca de ella, pensamos que cualquier cosa que entra en nuestro cuerpo es válida, pero no es así y nos lleva a muchos problemas de salud. Y bueno, pues aquí en Sol Natura, si usted tiene un problema digestivo, intestinal, que puede tener dolores musculares, dolores articulares, incluso, están relacionados con el intestino. Muchas las personas con fibromialgia, con fatiga crónica, la mayoría de las personas tienen un problema intestinal. Volvemos en 2 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Sol Natura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Sol Natura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Sol Natura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ahora con el pack multiseguros y la alarma de Securitas Direct podrás empezar a disfrutar de todas ellas. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredosa.